Bueno, tenemos el siguiente problema que consiste en hallar la ecuación de un plano tangente a la superficie con esta ecuación, que en este caso particular hablamos de una esfera de radio 3. Y también tenemos que obtener la ecuación simétrica de la recta normal en este punto. Entonces, básicamente en este problema tenemos que hallar dos cosas. Tenemos que hallar la ecuación de un plano tangente a esta superficie en este punto y la ecuación simétrica de la recta normal en este punto que tenemos aquí. Entonces, primeramente, pues vamos a obtener la ecuación del plano tangente. El primer paso que vamos a realizar va a ser obtener el gradiente de la expresión de la ecuación de la superficie. En este caso, vamos a despejar la ecuación de la superficie que teníamos acá. La vamos a igualar a 0. Y de ahí, pues, vamos a realizar el gradiente con esa expresión. En este caso, vamos a obtener el gradiente de esta expresión, que es la expresión de la superficie. Utilizamos este concepto de gradiente porque el gradiente, geométricamente, al nosotros operarlo sobre la expresión de la superficie, lo que vamos a obtener va a ser la expresión de un vector genérico que representa el vector normal a cualquier punto de la superficie. En nuestro caso, nosotros particularmente nos interesa el vector normal en el punto 1,2,2, que es el punto de tangencia. Entonces, ya una vez que obtenemos el gradiente, aquí, como sabemos, el gradiente va a ser un vector que va a estar compuesto que va a estar compuesto por las derivadas parciales de esta expresión. Entonces, en la primera componente vamos a tener la derivada parcial con respecto a x, en la siguiente la derivada parcial de la función con respecto a y en la siguiente componente y en la última vamos a tener la derivada parcial de la función con respecto a z. Entonces, derivando parcialmente con respecto a x tenemos 2x, derivando parcialmente esta expresión con respecto a y tenemos 2y, y derivando esta expresión con respecto a z tenemos 2z. Entonces, obtenemos la expresión general del vector normal a cualquier punto. Como reitero, como en nuestro caso nosotros queremos el vector normal a este punto, entonces simplemente evaluamos el punto de nuestro interés en el gradiente. Al evaluar, pues, obtenemos el vector normal asociado al punto de tangencia, que es 1,2,2, que es el punto de nuestro interés. Entonces, al realizar esta evaluación, obtenemos este vector, que es el vector 2,4,4, que es el vector normal asociado al punto 1,2,2, que es el punto de tangencia, que aquí gráficamente lo podemos observar como un vector rojo, que, pues bueno, aquí es normal a la superficie asociada a este punto. Y bueno, obtenemos este vector normal con el fin de utilizarlo en la siguiente expresión que tenemos aquí. Aquí esta expresión la utilizamos nosotros para obtener la ecuación de un plano. En nuestro caso, nosotros queremos obtener la ecuación del plano tangente. Para ello nos vamos a servir de dos cosas principalmente, que es el punto de tangencia, que es el que tenemos aquí, el vector normal, que fue el que previamente obtuvimos, que es este vector que podemos observar aquí en rojo. Y esos dos elementos los vamos a utilizar para sustituirlos en esta expresión y así obtener la ecuación del plano tangente. Entonces, aquí n, esta n que vemos aquí, pues representa el vector normal al plano que queremos obtener. En este caso, nuestro vector normal sería el que tenemos aquí. P es un punto genérico que pertenece al plano de nuestro interés. En nuestro caso sería un punto genérico que pertenecería al plano de tangencia. En este caso, y generalmente siempre lo expresamos como x, y y z.
es un punto genérico. Y en P sub 0 vamos a tener un punto auxiliar que pertenece también al plano. Ese sería un punto particular. En nuestro caso vamos a utilizar el punto de tangencia como punto auxiliar para poder desarrollar esta expresión. Entonces, una vez que ya tenemos bien planteados los elementos que vamos a utilizar, a saber, el vector normal, el punto genérico y el punto de tangencia, pues desarrollamos esta expresión. Entonces, aquí, como observamos en naranja, tenemos el vector normal y aquí, en este vector que tenemos acá, pues tenemos la resta de las componentes una a una del vector del punto genérico menos la componente del punto auxiliar. Entonces aquí tenemos x menos 1 por el 1 que aparece aquí en el punto de tangencia en la componente x, y menos 2 por el 2 que aparece aquí en la segunda componente del punto de tangencia, y acá otra vez un menos 2 por el menos 2 que aparece en la componente z del punto de tangencia. Entonces, ya tenemos este vector y este vector, realizamos el producto punto, se iguala a 0 y finalmente al desarrollar toda esta expresión obtenemos finalmente la ecuación cartesiana del plano tangente al punto 1,2,2. En la gráfica lo podemos observar como un plano verde que, pues bueno, es tangente al punto de nuestro interés, que en este caso es 1,2,2. Y bueno, aquí ya resolvimos la primera parte del problema. La segunda parte del problema es encontrar la ecuación simétrica de la recta. Entonces, aquí para obtener la ecuación simétrica de la recta, primeramente vamos a necesitar dos cosas. Vamos a necesitar un punto y un vector paralelo a la recta, es decir, que tenga la dirección de la recta, y un punto auxiliar. En nuestro caso, esos dos elementos ya los tenemos. El punto auxiliar que vamos a tomar va a ser el punto de tangencia, y el vector paralelo o que tiene la dirección de la recta normal va a ser precisamente el vector normal que obtuvimos en los pasos anteriores. Entonces, ya que tenemos estos dos elementos, pues primeramente obtenemos la ecuación vectorial de la recta. Entonces aquí pusimos el vector, más bien el punto de tangencia, y aquí el vector normal. Entonces, desarrollando, pues bueno, aquí este escalar multiplica todo este vector y finalmente sumamos los vectores componente a componente y nos queda esta expresión, que es la ecuación vectorial de la recta. Ya una vez que tenemos la ecuación vectorial de la recta, pues bueno, aquí tenemos la componente en x, la componente en y y la componente en z. Entonces, estas tres componentes las igualamos con su respectiva variable. Entonces, en la variable x vamos a igualar esta expresión porque es la que pertenece a la componente x. En y vamos a igualar esta expresión porque es la que aparece en la componente en y. Y en z vamos a igualar esta expresión porque es la que aparece en la componente en z de la ecuación vectorial de la recta. Entonces, ya una vez que tenemos la forma paramétrica, de aquí vamos a despejar cada uno de los, de cada ecuación vamos a despejar el parámetro, que ese sería en nuestro caso el tercer paso. Vamos a despejar de cada ecuación el parámetro t, y pues bueno, como por un razonamiento de identidad que t es igual a t y t sigue siendo igual a t, entonces se igualan las tres expresiones que despejamos de cada una de estas ecuaciones. Entonces aquí al despejar pues quedaría x menos 1 entre 2 igual a t. Luego de esta quedaría y menos 2 entre 4 igual a t. Y de la tercera quedaría z menos 2 entre 4 igual a t. Entonces, como esas tres expresiones son igual a t, podemos igualarlas entre sí, quedándonos este resultado. Y precisamente este resultado es la ecuación simétrica de la recta.